más adelante para cuando tengamos un poquito de tiempo, de verdad, para ver que sí se puede utilizar para esto que estamos haciendo, análisis transitorio, pero también para análisis estable es muy bueno. Entonces, hasta ganas tengo de no volver a utilizar el IES, porque este es un software que permite que se planteen los problemas bien y fuera de eso le da a uno mayor visión de lo que está haciendo. El IES muchas veces, ustedes normalmente ponen las ecuaciones, uno empieza a poner ecuaciones ahí a la lata y después espera que por arte de magia el IES le resuelva a uno y a veces resuelve, ay, qué bueno, pero nunca, o sea, muchas veces no tiene uno conciencia así plena de lo que está haciendo con el IES, porque le deja toda la responsabilidad a él para que resuelva las cosas. En cambio, en el Simulink, pues la responsabilidad es más de uno, pero el Simulink también le ayuda mucho con las cosas que hacen falta para resolver el problema. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Pero, por ejemplo, por ahora, por la parte transitoria, pues nos toca obligadamente utilizar el Simulink. Porque es el que hace, como ya les he dicho, el Simulink es un programa que, primero, el gráfico es fácil de implementar y segundo, pues él solito hace las repeticiones, el proceso transitorio él lo va recorriendo, no necesita uno ponerse a construir vectores y de esa manera pues le facilita a uno las cosas, él lo hace todo. No tiene uno que definir nada, condiciones iniciales ni nada, sino que él, como les digo, él lo hace todo. Entonces, pues repasando en la clase anterior, pues terminamos de mirar el caso el caso que nos está ocupando a nosotros, que es el mismo de siempre, para que tengamos un conocimiento de los resultados. No he cambiado de caso, ese nos sirve para todo. Y ese caso nos ayuda a resolver todo lo que tenemos que aprender sobre comportamiento transitorio de los sistemas térmicos. Como digo, terminamos en el análisis del caso donde analizamos el sistema sin control, ¿sí? O sea, ya ustedes veían, en la clase anterior vimos que teníamos nuestro modelo, construíamos un modelo del tanque, que simplemente por dentro estaban las ecuaciones pertinentes que representaban los balances de energía del tanque, que son los que responden por la evolución de las temperaturas. Y aquí teníamos una serie de entradas que necesitábamos para resolver las diferentes salidas que estábamos tratando. Digamos, aquí estamos sacando la derivada de la temperatura del agua en el tiempo y la derivada de la temperatura del recipiente en el tiempo, cada una con sus ecuaciones aquí, derivada de temperatura del agua en el tiempo, su ecuación aquí que necesitaba el Q, etcétera, la derivada de la temperatura del recipiente en el tiempo, que también tenías aquí sus fórmulas. Entonces, pues lo que está a la derecha es lo que necesitamos conocer para poder resolver la izquierda. Es como cuando usted dice X igual a Y más 3, pues ¿cuánto vale Y para poder saber cuánto vale X? Necesitamos lo de la derecha, siempre necesitamos conocerlo. Entonces eso que está a la derecha lo que está a la derecha de la ecuación, pues es lo que tenemos que tener aquí en la entrada. Por eso digo yo que Simulink es muy útil, porque le está diciendo a uno qué es lo que necesita, ¿sí? Y de pronto se le olvida a uno una variable, entonces él le dice, mire, aquí le falta esta, para que la satisfaga y pueda resolver, si no, no puede. Entonces uno dice, es por ahí donde está la cosa, entonces voy a buscarla. Bien, entonces, en el caso de una de las entradas, pues era el calor. Y lo que vimos con esta solución, después de integrar cada una de las temperaturas y graficarlas en un plot, fue que pues la respuesta de temperatura era una respuesta que finalizaba en una condición de temperatura que estaba ligada biunívicamente al calor. Entonces, si recuerdan ustedes,
podríamos hacer una tabla en donde recordáramos esa situación. Si yo ponía aquí el calor en la entrada 2000 vatios, decía que la temperatura del agua al final se estabilizaba en 120 grados. Si poníamos 3000, la temperatura se estabilizaba en 170 grados. Y si poníamos 4000, la temperatura se estabilizaba en 220. O sea, dependiendo de la potencia de la resistencia, los vatios que pusiéramos aquí, pues el agua se calentaría más o menos. Pero eso no tiene vuelta de hoja. O sea, si le pongo 2000, 120, y le pongo 3000, 170, y le pongo 4000, 220, no estoy controlando nada, estoy dejando que el sistema se estabilice solo. Entonces, allá en la gráfica ustedes veían, si hacíamos el estudio en el tiempo de la temperatura, digamos, por ejemplo, del agua, pues ella partía de 20 y se estabilizaba. Si era, por ejemplo, si el calor era 2000 vatios, pues se estabilizaba aquí en 120. Entonces lo veíamos claramente allá. Bueno, como sabemos, esa situación es una situación que de pronto no es lo que sucede en la realidad. ¿Por qué? Porque en la realidad de pronto nosotros necesitamos agua a diversas temperaturas, no a una sola. Sí, no, es que siempre necesito 220, entonces pongamos una de 4000 y eso eterno ahí. Siempre 4000 vatios y siempre 220. Si la situación es así, perfecto. Pero si la situación es diferente, porque usted unas veces necesita agua a 220, otras veces a 170, otras veces a 120, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues tenemos que poner control. Es lo mismo, o sea, hay un paralelo, digamos, entre ese comportamiento del tanque y lo que es el comportamiento de un cuarto de aire acondicionado. Entonces, el cuarto de aire acondicionado, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo, o sea, tenemos una máquina que es el evaporador del sistema de refrigeración, que es el que saca el calor. Y aquí tiene el sistema, aquí está el condensador, aquí está la válvula. Entonces, aquí hay un calor del cuarto, ¿sí? Entonces, ese calor del cuarto, pues es la suma de los calores de las paredes, por ejemplo, más el calor de la gente, más el calor de los equipos, todo lo que haya, luces, computadores, paredes, ventanas y techos, podemos poner aquí, toda la sumatoria de eso. Pero estos calores no son constantes. Sí, esos calores no son constantes, son calores que pueden variar. La gente se puede entrar y salir. ¿Sí? El sol, el calor por las paredes puede ser mayor o menor dependiendo de cómo está el sol y cómo está la temperatura ambiente exterior. Entonces, realmente la carga que tiene que sacar esto es variable. Sin embargo, también les he explicado que cuando uno diseña esto, cuando pone el equipo, pues el equipo lo tiene que poner es para la máxima carga, o sea, cuando esta sumatoria de estas cargas sea la máxima, porque si no quedaría corto en esa, si se le presenta ese caso, pues entonces al presentarse ese caso no podría responder. Pues por eso tiene que montar un equipo que sea capaz de responder para la máxima carga. Y haciendo el paralelo con esto, por ejemplo, si la máxima carga es que yo quiero agua a 220, pues yo debería poner en el tanque 4000 vatios. ¿Sí? Yo hago este ejercicio que es exactamente igual a este, pero este es más complejo porque el modelo de este es mucho más complejo. Si yo hiciera el modelo de esto, serían muchas más ecuaciones y no vale la pena ponerme a mirar todas esas ecuaciones. Las podemos hacer, pero ahí hay muchas ecuaciones. Entonces, para que sea más fácil y la comprensión de lo que estamos haciendo, pues el paralelo es exactamente el mismo. Entonces, aquí el modelo es mucho más sencillo y podemos recordar las cosas. Aquí la interacción es mucho más compleja porque ahí tenemos 4 elementos y realmente las ecuaciones son muchas más que las que necesitamos aquí. Aquí necesitamos estas dos, esta y esta. Entonces es muy fácil el modelo. En el otro no es que cambie, o sea, si nosotros vamos a modelar esto acá, pues sería exactamente lo mismo, un cajón igual a este, pero ecuaciones aquí en la lata. Pero el concepto que yo quiero, el concepto que se tiene que hacer para resolver es el mismo, exactamente el mismo. Por lo tanto, pues seguimos con nuestro tanque, que es el que es más facilito, ¿sí? de recordar, pero les vuelvo a hacer que el paralelo entre esto y esto es
pues esto nos permite a nosotros pensar que solucionar un problema de estos es igualito a solucionar el problema del tanque. Es exactamente igual. Simplemente que las ecuaciones pues son tenemos más ecuaciones. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, volviendo al cuento, cuando yo necesito, cuando la carga se me baje aquí, entonces pasa lo mismo. Si la carga, vamos a hacer un ejemplo, la carga es 4.000 vatios, entonces ¿qué puse? Un equipo de aire acondicionado que sea capaz de mantenerme los 24 grados aquí. Entonces la temperatura es 24, ¿sí? Entonces sería 4.000 vatios y yo tengo 24 grados aquí, entonces mi tabla sería una tabla parecida a esta. Entonces digo, si pongo el calor que saca el evaporador y pongo la temperatura del ambiente, entonces diré, si pongo el equipo, si es un equipo de 4.000 vatios, cuando el calor sea tanto, cuando el calor sea 4.000, la temperatura es 24. Pero ¿qué pasará si el calor se me baja a 3.000? Pues seguramente esta temperatura no será 24, será menor, así como pasa aquí. Será pues 18 o 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se va a sentir mal con 20 grados, el punto se me enfría mucho el local. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Por qué? Porque el equipo, la disponibilidad de equipo es también 4.000. O sea, yo compré un equipo de 4.000 y le estoy pidiendo apenas 3.000. Entonces, hay que hacer que las dos cosas se vuelvan a igualar. O sea, que lo que necesite sea igual a lo que necesite el sistema sea igual a lo que yo le dé. ¿Cómo lo hago? Con un control. Entonces yo tengo que, si yo necesito 170, si yo necesito aquí 20 grados, seguramente es porque la carga es 3.000. Entonces yo tengo que adaptar el sistema de refrigeración a que, vamos a ponerlo aquí, que capacidad del sistema de refrigeración, aquí será 4.000, 4.000 y 4.000 me dan 24. Pero si yo quiero 3.000, necesito que la capacidad del sistema de refrigeración también sea 3.000. Pero la única manera de que un equipo que está diseñado para 4.000 tenga 3.000 es la única manera de que tenga 3.000 es controlándolo. Entonces lo vemos acá también. La única manera de que yo tenga 170 o 120 es controlando esta resistencia que no me dé la cantidad de calor que ella es capaz de dar. ¿Cómo lo hago? Ya hemos hablado aquí que las estrategias para hacer eso, estrategias de control, son discretas, y la llamamos la on-off, y las estrategias continuas, que es la puramente proporcional, la proporcional integral, y vamos a estudiar hay muchas, aquí hay muchas, llamamos la FUSI, y ahí, o sea, en la literatura y en la investigación hay una cantidad de estudiantes de maestría y de doctorado que están buscando estrategias para mejorar la respuesta del sistema, sobre todo no cuando es una sola variable a controlar, sino cuando son muchas. Y cuando son muchas y el modelo del sistema es demasiado complicado. Entonces, por eso buscan unas soluciones que sean heurísticas como esta del FUSI. Pero esto es fácil de implementar. O sea, nosotros hemos ido yendo de a poco aprendiendo a eso. Bien, entonces, ¿cómo nosotros implementamos? La idea es que eso ya lo hicimos, eso ya lo hicimos en MATLAB. Sí, ya hice el programa en MATLAB que hace el código ese. Es un código de instrucciones una tras otra, muchas instrucciones donde hay entrada de datos, inicialización de los vectores, realización del proceso reiterativo, del while, todo eso lo tenía que programar. Ahora, en el Simulink me puedo quitar de encima un poco de todo ese trabajo de programar y lo hago con ¿qué? Con los objetos de programación que me permite el Simulink. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el modelo fijo, que yo llamamos fijo, donde le pongo la carga fija y que obtiene una temperatura fija también, con el modelo que tiene posibilidad de control? Pues muy sencilla, fíjate que lo único que tengo que hacer es controlar el calor. ¿Sí? Yo lo que tendría era que controlar el calor.
decir cuánto calor, si la resistencia da 4000, si yo le digo, no, apenas deme 3000, así usted sea de 4000, apenas deme 3000, entonces yo obtendré los 170 que quiero. Y si le digo, no, usted es de 4000, pero deme apenas 2000, entonces obtendré los 120 que quiero. Y así en el intermedio lo mismo. Entonces, veíamos que el control on-off, por ejemplo, nos hacía que si yo tengo una potencia máxima, ¿sí? Yo tengo una resistencia que es máxima de 4000 vatios, pero yo no quiero dar 4000. Si le quiero 4000, yo tendría que prenderla continua. Sí, o sea, yo tengo mi sistema acá. Recuerden que el sistema es un elemento interruptor que puede ser de estado sólido, el sólido state relay, que me deja aquí, me manda la resistencia, la conecta a la fuente y me manda al tanque, me manda el calor en el tiempo. Sí, un calor variable. ¿Por qué? Porque yo le doy una señal aquí, una señal que le diga prenda y apague, prenda y apague, prenda y apague. Entonces, ¿cómo será la función? Pues entonces aquí diría, si yo quiero 2000, pues simplemente lo que estoy haciendo es prendo 4000 y apago el mismo tiempo, prendo 4000, apago el mismo tiempo, prendo 4000 y apago el mismo tiempo. Entonces ustedes ven que en promedio lo que le estoy dando al sistema es 2000. En promedio, le estoy dando 2000. Ya hablábamos de que esta estrategia pues es fácil de implementar, pero tiene problemas porque pues esos cambios bruscos aquí de prender y apagar, en resistencia no es tan complicado, pero si esto estamos prendiendo motores en un sistema de aire acondicionado, apague y prende motores, pues esto ya puede dañar el motor. Sobre todo cuando hay que hacer estos periodos de tiempo sean muy cortos, que se necesita que sean cortos. Entonces, de todos modos, si se puede, lo podemos hacer. Entonces, vamos a implementar el control on-off. ¿Sí? Vamos a implementar el control on-off. Entonces, ¿cómo se implementaría el control on-off en el modelo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos, nuestro modelo está aquí. Yo les he dicho a ustedes que allá lo que vemos en el Simulink, este es el modelo del tanque, que como sabemos, saca la derivada de las temperaturas del agua en el tiempo y la derivada de la temperatura del recipiente en el tiempo, y que yo las puedo integrar y las puedo calcular, las puedo mostrar en un escope y las puedo realimentar. Sí, porque esa temperatura del agua en el tiempo la necesito aquí, esa temperatura del recipiente en el tiempo la necesito acá. Y además de las otras, el calor, el HAW, la masa, bueno, todas las cosas que necesitemos. Pero de estas, lo físico no lo vamos a cambiar. Entonces, lo único que tenemos que cambiar es el Q. Entonces, en vez de tener un Q de un cajoncito que diga 3000 vatios, ahora no tenemos eso. Ahora esto lo quitamos. Ya no podemos poner un calor fijo. Entonces, lo borramos. Ya no, ese cajón ya no va. Ese cajón tiene que venir de un cajón, de un objeto de programación, de un cajón, que es el controlador, que me saque un calor variable, un Q variable. ¿Sí? Un controlador, digamos, este es el controlador on-off, por ejemplo, o el controlador PE o el controlador PI. Será simplemente un cajón. Un cajón donde adentro de ese cajón estarán las instrucciones que necesito para decirle aquí al sistema cuánto calor le voy a mandar. Por ejemplo, si es on-off, las instrucciones son prenda y apague, prenda y apague, prenda y apague. ¿Y qué me dice a mí que cuándo prende y cuándo apague? Pues eso ya lo sabemos. Prenda cuando la temperatura sea inferior a la mínima, en un on-off. Sí, aquí tenemos, acuérdense el concepto de on-off, estamos oscilando entre una temperatura mínima y una temperatura máxima. Aquí teníamos siempre off y aquí teníamos siempre on. Y aquí teníamos on o off, dependiendo de para dónde viniéramos. Pero siempre, entonces, digamos, la estrategia de control para decir cuánto vale el calor,
pues está relacionada con esa temperatura máxima, esa temperatura mínima. Entonces aquí necesitaré la temperatura mínima y la temperatura máxima. Por decir algo, si yo tengo 4000 vatios, pues obviamente las temperaturas de control no podrán estar por encima de los 220, pero yo puedo controlar a 120 y a 115 de mínimo. O sea, más bajo que lo que es capaz con los 4000. Y si es más bajo de lo que es capaz con los 4000, pues simplemente aquí lo que tendrá que hacer la es prender y apagar. Bueno, entonces, ¿qué hago con eso? Pues esto necesito esos datos, por lo menos necesito esos datos. ¿Qué más necesito? Yo necesito saber cuánto es el calor máximo de la resistencia, o sea, que la resistencia es de 4000 vatios. Para que este valor lo tengo que conocer. Es la resistencia que puse. ¿Sí? ¿Qué más tengo que conocer? Pues tengo que conocer cuánto vale la temperatura actual. ¿Sí? Tengo que saber cuánto vale la temperatura actual para comparar, para ver si está por encima o por debajo de la máxima o si están en intermedio. Pero tengo un problemita aquí que aparece, y ese ya es un problema como en lo físico no hay problema, pero en la programación sí se empieza a ver un problema, porque acuérdense ustedes que dentro de la programación de eso, yo necesito decir que cuando estoy aquí en este triángulo de Bermudas, aquí, en esta cosa donde no sé cuánto vale el calor, la estrategia es decir, el calor en esta zona es igual al calor anterior. Es igual al calor anterior. ¿Sí? Esa es la estrategia, es decir, si me pasé de aquí, si estaba prendido y me pasé de 115, pasé a 116, pues siga prendido hasta que no llegue a 120. Eso es la lógica. Entonces, el calor, cuando la temperatura sea 116 y yo venga de 115, pues la condición es que siga prendido. ¿Hasta cuándo? Hasta que se apague. Y si estoy apagado y empiezo a bajar, pues lo mismo. La condición es que empiece a bajar, entonces siga con la condición anterior. Siga apagado. ¿Hasta cuándo? Se vuelve a prender solamente en forma absoluta hasta que esté por debajo de 115. Entonces necesito el calor anterior. Entonces seguramente tendré que tener aquí una entrada que se llama el calor anterior. ¿Y ese cuál es? Entonces, en el caso de nosotros allá cuando estábamos hablando de programación, decíamos el calor era un vector, que era un vector Q1, Q2, Q3, etcétera, etcétera, QI, ¿sí? QI menos 1. Entonces ya sabíamos cuál era el anterior, porque yo tenía en el vector tenía todos estos valores. Entonces simplemente le decía, póngame ahí el QI sub I más 1, porque lo estaba guardando. Entonces yo en esa programación tenía que ponerme a pensar en eso. Aquí, pues, la única manera de hacerlo es que él sí tiene sus vectores allá, pero no los tiene explícitos, pero él los tiene. Entonces, de todos modos, yo necesito saber cuánto es el estado anterior. ¿Cómo hago para saber el estado anterior? Para saber el estado anterior, en la programación, este señor tiene una cosa que se llama una memoria. O sea, fíjate que la memoria tiene sentido. O sea, guárdeme ahí estos valores, guárdeme ahí temporalmente el valor anterior. Una memoria temporal. Entonces, habrá un objeto que se llama, un objeto nuevo que no hemos nosotros hasta ahora utilizado, que se llama la memoria. Memoria. ¿Y qué es la memoria? Pues simplemente un objeto, ¿sí? Un objeto que guarda el estado de la variable que quiera y lo mantiene un ciclo de programación. Acuérdense que esta es la pantalla del Simulink, y el Simulink es un while eterno. Él repite y repite. Entonces, él lo hace una vez, lo hace la primera vez, lo hace Q1, lo hace otra vez, lo hace otra vez, lo hace otra vez y va calculando. Por lo tanto, esta memoria me está guardando ese anterior. ¿Cómo lo hago? Pues le digo, esta Q lo conecto con la memoria para que diga, cuando salga aquí un valor, guárdemelo. Y en el siguiente paso, la siguiente vez que venga, hágame el favor y me lo entrega. Me lo entrega. De esa manera, entonces, yo tendría implementado totalmente el controlador on-off. O sea, fíjese que eso se convierte entonces en un cajoncito, otro cajón adicional de nuestro modelo Simulink. Aquí está el modelo de la planta. La planta no la hemos cambiado. De aquí para adelante no hemos cambiado nada.
nada, esto sigue siendo lo mismo, porque el tanque es el mismo. Simplemente le estamos diciendo, oiga, le voy a controlar el calor, le voy a dosificar el calor de acuerdo a lo que yo le pida. Entonces, tenemos que cambiar ese cajón que era fijo, lo cambiamos por un cajón, por un otro cajón, otro objeto, que me permite obtener calores variables. Entonces, vamos a implementar eso, entonces no es muy fácil. Con esa explicación, podemos ir al Simulink a ver cómo hacemos eso, para que lo veamos. Entonces, tengo aquí el MATLAB Simulink, abro acá, acuérdense cómo llego allá, abro Simulink, recuerdan ustedes que ya habíamos ese tanque solo, lo puedo abrir desde aquí, buscarlo por allá en las carpetas o los recientes. Si uno lo ha trabajado recientemente, uno, ¿para qué se pone a buscarlo? Así por el Open, ir a buscar a las carpetas. No, si lo he trabajado antecitos, ir a buscarlo en la carpeta, no. Entonces le digo, búsqueme. Entonces, este era el que habíamos trabajado en la clase anterior, si ustedes recuerdan, que nos había dado, pues, como, volviendo a repetir, si el calor es 2000, él nos daría una temperatura de 120. Acuérdense, lo podemos correr otra vez porque esto está fijo. Le digo que corra. Y ustedes ven que la temperatura final es 120 y si queremos mirar la historia, pues la historia es una historia amortiguada para llegar allá a 120. Profe, ¿Sí? disculpe, lo que pasa es que yo realicé el diagrama en Simulink, pero ¿Sí? no me dan esas respuestas. ¿No le No dan sé, esas respuestas? no señor, no sé qué error de pronto pueda tener yo. Es que, digamos, para resolver esos problemas me tocaría, o sea, no podemos perder aquí el tiempo de la clase para decir, bueno, muéstreme ahí y yo le digo qué es lo que está pasando, porque pues nos comemos el tiempo de la clase que tenemos que ver, pues todo el tema que tenemos que desarrollar. Si usted, como le digo, hay algunos, si ustedes quieren, me dice ahorita mismo me manda una solicitud y hacemos un Zoom a la hora que quiera y yo le explico, ¿sí? O sea, a la hora que pueda, mejor Vale, dicho, profe, a la hora que gracias. pueda, que sea, yo normalmente por la noche es que es mejor, porque, digamos, hoy, por ejemplo, tengo clase a las 2 otra vez, de 2 a 4, y saliendo un poquito cansado, ¿sí? Tengo refrigeración, y entonces, como para echarse un descansito, y luego, sí, por ahí, luego, pues, tiene que hablar uno con la familia, y entonces, bueno, la noche está como más libre, ahí de las 8 para adelante yo estoy libre, y si quieren, me mandan a esta, si yo trato ¿qué día me hizo una solicitud a alguien y yo no pude, porque no la vi, no abrí ese día, pero yo les dije que podían hacerla el jueves y no nadie más volvió a decir. De todos modos, estoy a disposición, si quiere, esto eh, lo podemos mirar, a ver, pero el sistema sí le da respuestas, sí le da curva como esta. Sí, profe, lo que pasa es que pero me da unos valores un poco extraños, muy Ajá. altos. Muy altos, Sí, señor. eso no puede ser sino problemas de programación, porque ¿qué más? De pronto. Sí, eso no esto no, digamos, si uno le mete lo que es verdaderamente, él no tiene por qué, él sí no se va a cambiar. O sea, si yo le meto estos datos así, 2100, 25, 20, y adentro de esto pues está este código, pues no entiendo, no tiene por qué cambiar porque siempre tendría que hacer las mismas operaciones, ¿sí? Entonces no veo, sí, de pronto aquí tiene algún paréntesis que no está bien, sí, no sé, puede ser eso. Pero como le digo, si desea, pues lo miramos. Y usted me dice y yo le miro a ver cuál es. En este programa lo puedo hacer porque es un programa sencillo. Si fuera un programa que fuera más largo y que hubieran 3000 instrucciones, buscar un error, sí, Dios mío, eso no solamente lo encuentra el que lo hizo. En ocasiones es el scope, profe, que hay que configurar. ¿Cómo? El scope, uno configura el scope. En ocasiones son errores que salen ahí.
Sí, pues no, habría que mirar, a ver, yo miro el error y de pronto miramos a ver qué es lo que puede pasar. Sí, si puedo mirar qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, volviendo al cuento, ya decíamos que si yo pongo 2000, pues aquí sale 120. Si pongo 4000, ¿sí? Entonces sale 220. Ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Entonces allá sale 220 y la curva pues llega hasta 200, hasta 220. ¿Sí? Entonces, eso ya está claro, estamos con un sistema abierto. Pero yo no quiero que siempre sea 4000, ni yo quiero que este 4000 esté reguladito. Entonces, como está reguladito, ¿qué pasa? Ah, que está corriendo la simulación. Pero ¿por qué dice que está corriendo? Sí. Está locura, está loco. Bueno. No veo por qué dice que está corriendo. Bueno, ahora sí, ya se calmó. Entonces, yo esto lo voy a borrar. Esto no me sirve. Esto no me sirve. Sí, esto no me sirve. Ya no me sirve que sea constante. Ahora me sirve es que sea variable. Entonces, ¿qué tengo que poner? O una función donde pueda implementar el control. ¿Sí? Donde pueda decirle cuál es el calor que yo quiero. Entonces, llamo una función de MATLAB. Entonces, pico, como siempre, pico acá y digo MATLAB function. Digo MATLAB function, esta. Entonces aparece la plantilla de la función de MATLAB. Así está demorado. Está la plantilla de la esta. Entonces esa plantilla me dice, yo aquí es donde voy a poner todas las instrucciones necesarias para implementar un control on-off. ¿Qué saldrá de acá? Pues saldrá el calor. ¿Qué entrará? Pues todas las variables que necesite. Entonces tengo que configurar esta variable, esta función. ¿Cómo lo hago? Pues pico doble sobre ella y me aparece aquí la función, o sea, la plantilla de la función, el código. Entonces ahí es como si fuera el calvat de ella. Entonces digo yo, ¿qué quiero? Yo quiero el calor de la resistencia como salida en función de ¿qué? De la temperatura del agua, de la temperatura máxima, de la temperatura mínima, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? De la temperatura mínima, ¿de qué más? Del calor anterior, ¿sí? Temperatura de mínima del calor anterior y de la resistencia máxima, o sea, los 4000, que los puedo cambiar. Entonces, eso es lo que yo necesito para poder implementar, o sea, estos datos los necesito para que él pueda, lo de la derecha lo tengo que conocer para poder calcular lo de la izquierda, que es lo que me necesito, la salida. Y el programa, pues ya lo habíamos hecho allá, entonces es muy fácil de hacer. Decimos, si lo que conozco, si la temperatura W, la temperatura de agua que la leo allá, es mayor que la temperatura máxima, entonces, la temperatura es mayor que la temperatura máxima, entonces, hágame el favor y dice que Q es igual a 0. De otra manera, else, que esto ya es de la sintaxis, else, de otra manera, el calor hágalo igual al calor anterior. Punto y coma. ¿Okay? Punto y coma. Punto y coma se pone para que no haya eco allá en la pantalla. Porque si uno deja sin punto y coma aquí, él no pasa nada. Pero entonces aquí abajo en el command window empiezan a aparecer todos, cada vez que calcule un Q, aparece un número aquí. Y entonces eso hace demorar los programas. Hace que se demoren demasiado. Porque tiene que ir no solamente a calcular, sino a mostrar en la pantalla. Y cualquier procesador, por más de que quiera, tiene que hacer instrucciones para mostrar algo aquí. Entonces se gasta un poco de tiempo en vaya muestre, vaya muestre, vaya muestre, vaya muestre.
Entonces eso se demora mucho. Ahí entonces está el calor anterior. El calor anterior aquí está, lo tengo que leer. Entonces, si la temperatura del agua es menor que la temperatura mínima, entonces simplemente le digo que el calor es igual a ¿qué? Al calor máximo, ¿cierto? Que lo estoy leyendo. Y ya termino. Con eso tengo implementado ya todo lo que es el controlador on-off. Ya lo habíamos hecho, pero aquí es muy fácil porque no tengo que sino poner esta, no me tengo que preocuparme con vectores, que TSUI, nada. Él sabe que cada vez que pasa, él actualiza el valor al vector, al valor de TSW, donde va, o sea, al valor del vector, del valor de la temperatura que indica el índice de ese vector. Listo. Entonces ya está, lo salvamos. Por aquí le decimos, esta joda. Esto no deja trabajar estas ventanas de... Uy, mío, vea eso. Profe, ahí en el código no es necesario definir las TW, TW máximo y ¿Las qué? las otras. Esto es en el código. El código, estos son parámetros, acuérdense, estos son parámetros en forma de variable. Lógicamente, para poderlos poner en forma fija, tengo que hacerlos afuera. Entonces, aquí está. Entonces, vamos allá a donde estábamos. ¿Qué pasó? Me pasó esto. No alcanzó a salvar allá. Entonces, mire que la función esa se me convirtió en una función donde yo tengo, se me cambió a todas esas posibilidades. Dentro de esta variable, dentro de esta función, está, ¿sí? No la puedo agrandar. Dentro de esta función está el QSUR. Entonces, la salida esta yo la conectaré aquí. Obviamente, las variables me falta satisfacerlas. Entonces, pues yo digo, es la ventaja del Simulink, que si usted hace una ecuación y la hace en una función, él le dice, oiga, ¿y el TW dónde está? ¿Y el T máximo dónde está? ¿Y el T mínimo dónde está? ¿Y el calor anterior dónde está? Todo lo que está aquí a la derecha, ¿sí? Los tengo que dar como entrada. Lo tengo que conocer. Entonces, ¿dónde está? Entonces, uno sabe que si lo hace así, todo esto le falta. O sea, aquí le falta satisfacer todas estas entradas. Entonces, las vamos a satisfacer. Aquí hay un errorcito. Voy a cambiar el orden. ¿Por qué lo voy a cambiar? Voy a poner Q máximo antes de Q anterior, porque el Q anterior debe estar de último. Ya verán por qué. Fíjense ustedes que si yo pongo el Q anterior, así de esta forma, ¿esto qué pasó? De esta forma, entonces el orden este que está aquí, primero TW, segundo T máximo, tercero T mínimo, cuarto Q máximo y quinto Q anterior, en el diagrama aparece en ese orden, mire, entonces ya el Q, si yo lo salvo, ya él voltea las cosas, mire, la volteó. ¿Sí? Entonces el orden lo mantiene allá, ese orden lo mantiene. Bueno, satisfazcamos todas las entradas. La primera, TW, pues la satisfacemos con una línea que una esto con la TW. ¿Sí? Ay, Dios mío. Entonces, ya la llené, ya la conozco. Lo que esté aquí se va a representar aquí. T máxima. Pues T máxima es un dato que yo tengo que darle. Eso es un cajón. Entonces, T máxima, pongo una constante. Constante. Y entonces la constante es la que me va a servir de Q máxima. Entonces, aquí pongo T máxima. Recordando que ahí va a haber T máxima. Para nuestro caso vamos a poner que la T máxima pico doble para decir que por dentro hay 120 grados. Yo quiero 120 grados. Esa es mi T máxima. Listo, ahí está 120. Y la puedo cambiar en cualquier momento. Luego, T mínima, pues hago un control C, control V para poner otro cajoncito. Y este cajoncito es el cajón de... Voy a ponerlo un poquito menos delgado para que no me haga tanto estorbo. Y este también. Y este será el T mínimo.
de mínimo. Y este, obviamente no puede valer 120, tiene que valer un poquito de 115. Listo. Y lo conecto aquí. Entonces ya estoy satisfaciendo, fíjate que ya voy tranquilo. O sea, cuando uno está haciendo problemas allá en un predio una vez, y este de dónde viene, dónde lo consigo, ¿no? Aquí simplemente lo va buscando. Y lo que sea constante, y lo que sea variable lo realimenta y punto. Q máximo. Pues Q máximo son los 4000. Yo dispongo de 4000, porque 4000 me alcanza a llegar a 120. ¿Sí? Entonces yo pongo otro cajón que para mí va a ser el cajón de del calor máximo, o sea, la resistencia que estoy poniendo allá, Q máxima, que vale, en este caso, pico, y vale 4000. Perdón, 4000 vatios. Enter, ya está 4000. La conecto. Entonces conecto este con este y ya. Ya tengo esto. Me falta el Q anterior. ¿Qué dice mire, por ejemplo, fíjense ahí cómo está la pantalla. ¿Ven la pantalla cómo está? Que está ocupando, digamos que no tengo todo el programa, no se ve todo. ¿Lo ven? Que no se ve todo el cajón, todos los cajones. Sí, señor. Para que se vean todos los que no saben, simplemente uno, para ajustar la pantalla, espicha la barra espaciadora. Y ya. Entonces él llega ahí y de una vez cuadra eso. ¿Sí? Cuadra para que se vea todo. Barra espaciadora y uno otra vez vuelve a tener todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Esta función de más lado 1 ya la podemos dar nombre. ¿Sí? Le podemos dar nombre. Este es el controlador on-off. Porque por dentro, ¿qué hay? Este es el controlador on-off. El control on-off. Y este cajoncito tampoco esta función tampoco la... ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué se borró? Con control Z, profe. Control Z estoy dándole. Ya. Pero es que me tomó como si lo hubiera borrado como 10 veces. Le di 10 control Z y no aparecía. Bueno. Aquí se llama, este es el modelo del tanque. Es lo que yo le digo a ustedes. Cuando ustedes miren este cajón, no vean ese cajón, vean el tanque. El tanque, lo que está aquí dentro es cómo se comportaría el tanque. Entonces, este es lo físico y esto es el control. Esto se borró, mire. Maldito, ¿sí? Me da por joder. Este es el control on-off. Este es el control on-off. Listo, voy a guardar porque no. Profe, o sea, aquí el modelo del tanque básicamente tendría que ser como sensores, ¿cierto? ¿Cómo así? No, el modelo del tanque es... ustedes abstráiganse que este es el tanque, ¿sí? Y esta línea es el cable de la termocupla, este es el cable de la termocupla que va a llevar, ¿sí? Y que me dice cuánto vale la temperatura. Esta es la termocupla, y la termocupla me lleva un cable y ese cable me lo lleva a un controlador que es una cosa física, donde usted mete, digamos, un Arduino. Entonces en ese Arduino hay una entrada. ¿Usted ha trabajado con Arduino alguna vez? Sí, me imagino que sí. Entonces esto es como un cable de la termocupla que la lleva allá y la entrada entra por una entrada analógica y entonces aquí está leyendo. Lee la temperatura. Este es el Arduino. Y dentro del Arduino usted tiene el código para allá en la memoria del Arduino allá tiene que meter este código para que y en una salida digital del Arduino usted la mete otro cable para aquí que actuará. Este sería entonces el SCR, este sería el relé estasólico que se prende y se apaga para que le dé los 4000 vatios a la esta, o el cero. ¿Sí me entienden? O sea, vean esto como una cosa física. Estos son cables. Hay algunos que no son tan cables. Por ejemplo, este de 100, pues esto es una entrada que esto ya no era cable, digamos, esto es un dato. Pero aquí en lo físico, sí, este cajón lo pueden ver como el tanque, este cajón lo pueden ver como un controlador, como un Arduino, y estos cablecitos algunos los pueden ver como si fueran el cable de la termocupla, el cable de la salida
análoga o digital que me va a activar el SSR. ¿Sí? Y por ejemplo, da el display del Arduino también, obviamente. De alguna manera saldrá por allá. Yo tengo que conectar estas salidas, las tengo que conectar allá. Bueno, ¿qué me falta? Me falta el Q anterior. ¿Sí? Este Q no me sirve, o sea, esta constante no me sirve. La puedo dejar ahí, ¿sí? Porque no la voy a usar. O sea, no tendrá salida. ¿Qué me falta? Me falta el Q anterior, pero entonces para el Q anterior necesito poner un objeto, acuérdense del objeto, un objeto que dentro de Simulink me guarde el dato anterior. Entonces es el dato de memoria. Entonces pico otra vez, como sé que se llama memoria, digo memory, pico, y me da memory. Ahí dice usted memory. Memory, y la memory va a guardar el calor que sale temporalmente para meterse lo anterior. Pero aquí está la entrada por este lado y la salida por este. Entonces lo selecciono y doy control R para girarlo. Entonces ahí queda la entrada para que me quede fácil de colocar aquí la línea que va hasta maldita. Yo no sé por qué ahora le está dando por esta joda. Esta nueva versión de esta no me tiene mamado. Entonces ahí ven que ya tengo mi programa. Y entonces miren ustedes que lo fácil que es revisar un programa de esto, porque tengo satisfechas todas las entradas, miren. Todo lo conozco. La termocupla me viene y me dice cuánto vale la temperatura. Esta memoria me está diciendo cuánto vale el calor anterior y ya está resuelto, porque por dentro, con todos los datos, yo sé qué hacer. El programa sabe qué hacer. Él coge la TW, la compara con T máximo y hace todo esto. Entonces, ¿qué pasará? Pues hará lo que tenga que hacer. ¿Sí? La inteligencia que tiene es esa. ¿Sí? La estrategia que tiene. Entonces, ya con esto, ya podemos nosotros controlar. ¿Sí? Profesor. A pesar. Es que aquí el Q máximo lo puse 120, aquí tenemos que cambiarlo, que es 4000, ¿no? Sí. Que no queda mal. ¿Ok? La Q máximo tiene que valer 4000 para que se apague y se prenda. Y aquí tenemos que cuando era 4000 solo, daba 220. Ahora a ver cuánto da. Pues miremos. Resolvamos. Dice que el puerto 1 de no está conectado. A ver, ¿cuál es el puerto que no está conectado? Joder. Ese es el que está ahí, profe, que tiene el valor constante de 4000. Pero esto no da guerra. Normalmente no da guerra. Sí. Profe, creo que es en la programación. Lo que pasa es que está el Q y debería ser el QR, ¿no? No, los nombres no los. Él desde que esté aquí, el QR, Por eso, QR. profe, en la otra programación, en la de el controlador o no. No, eso no importa que se llame QR. Esa es la salida. Por eso, Vamos a profe, mirar pero es aquí que a ver cuando qué usted- está. ahí QR usted lo está estoy llamando. nombrándolo Es que como aquí se Q. llama Q, es que cometí el Exacto. error aquí. Ahí. Cometí el error, sí, el error. Tiene razón. Aquí está el error. Entonces voy a quitarle Q para que no cambiar Q3, sino cambiar uno solo. Listo. Ahí está el error. Entonces lo salvo. El error estaba en que esta variable la tenía distinta. Sí, esos son los problemas que a veces se presentan que uno... Aquí la salida es esta es la salida que quiero. Tiene que ser la misma. O sea, ese sí no perdona para nada. Y si son mayúsculas, son mayúsculas. Si son minúsculas, son minúsculas. Pues démosle, a ver. Yo creo que ya... Entonces, mire que aquí no es que no controlara, es que el tiempo donde terminó en 115.7. O sea, el tiempo, este es el último valor que él tomó. No es que quiere decir que no haya controlado. Pero si miramos la variable, la respuesta, vamos a mirar la respuesta. Mire, esa es la respuesta. Él siempre va hasta 120, y baja hasta 115. Y miren ustedes que nos cogió aquí en 115.7, porque el corte a los 4000 segundos exacto fue que tomó 115.7, pero no quiere, él está bien, está controlando dentro del rango, ¿sí? ¿Lo ven? O sea, el valor que tiene aquí 115.7 es bueno porque es un valor que está dentro del rango, que es lo que... ¿Qué pasó? Hijo de madre, se me va a apagar el computador.
Bueno, ¿listo? Lo que vemos ahí es esta respuesta. Vemos esta respuesta. La temperatura está oscilando entre 120 y 115, 120 y 115. Y ven ustedes la respuesta de la temperatura del recipiente que oscila de esta manera. Ustedes ven aquí entonces unas cosas que ya hemos visto allá que son como malucas. Mire, esto no tiene por qué tiene sentido de que aquí haga esto. Le falta resolución al cálculo. Entonces, para arreglar eso, recuerde que el while eterno que hace está definido por el delta t, por el tiempo máximo, ¿sí? Entonces el delta t, seguramente el delta t está muy grande. Es un delta t que está muy grande para la inercia de este sistema. Les he dicho también que cuando uno resuelve problemas transitorios, lo mejor que puede hacer es poner el tiempo lo más pequeño que pueda. Obviamente, entre más pequeño ponga el tiempo, más cálculos tiene que hacer y se demora más. Pero es mucho más exacto de hacer la respuesta. Uno no puede, en un sistema que sea oscilante, ¿sí? En un sistema que sea oscilante, miren ustedes, por ejemplo, si ustedes la respuesta del sistema es esta, vamos a poner un ejemplo, igual yo tengo, digamos, unos ejemplos para decirles, digamos, si usted tiene una historia de temperaturas que es así, y usted pone los tiempos, mira aquí y mira aquí, este es T su I y este es T el tiempo su I más 1, y este es el delta T. Usted mide esta temperatura y luego mide la misma temperatura. Hoy está bien, pero se perdió todo esto. Se perdió todo esto. Entonces, no sirve, porque aquí se puede estar despapallando el sistema. Pero, si usted escogiera tiempos más pequeñitos, delta T más pequeñitos, que usted seguiría la curva más exactamente. La seguiría más. Mira, ahí podría encontrar los valores de temperatura o de la variable, los controlaría mejor. O sea, entre el delta tiempo sea menor, mejor. ¿Sí? Desde el punto de vista del control. Eso se llama teorema de Shannon. Porque usted tiene esta frecuencia, usted tiene que mirar por lo menos la mitad de la frecuencia de una onda. ¿Sí? Usted por lo menos tiene que mirar aquí que el delta T sea este y este. Porque si usted no mide así, no se daría cuenta de lo que está pasando. Yo comparo esto esto lo compara con lo que le va a pasar. Usted tiene para que entiendan, si usted tiene la olleta del chocolate, entonces la olleta de chocolate está aquí, este es el nivel, y este es el nivel. Usted mira, en el tiempo T miró el este del chocolate. Cuando volvió, seguramente lo que encontró fue no esto, sino encontró fue esto. Voy a borrar aquí. Encontró que el chocolate era aquí, el nivel del chocolate era por aquí. ¿Por qué? Porque usted no encontró menos chocolate. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, ¿qué pasó? Se derramó y apagó el fogón y entonces volvió a estabilizar. Si usted se demoró por estar hablando bobadas por allá, se demoró y cuando encontró fue que el nivel de chocolate estaba aquí. Si usted hubiera mirado cada periodo de tiempo, ¿sí? Que el chocolate me va subiendo, me va subiendo, me va subiendo, y entonces usted encontró el valor, entonces dice, no, lo apagó antes de que le pasara esto. Entonces, por eso hay que estar echándole ojo a las cosas cada tiempos menores, no esperar demasiado tiempo. Eso es lógico, eso es lógico. Y en matemáticas también se da lo mismo. Seguramente ustedes lo vieron allá, no sé, me dicen que no, les pregunté ayer a los estudiantes que cuando ve uno conducción transitoria, ¿sí? En transferencia de calor, conducción transitoria, hay soluciones discretas. Ustedes ven allá soluciones discretas. Y allá aparece el famoso número de Biot y el número de Fourier. Y el número de Fourier es alfa delta t sobre delta x cuadrado. Usted coge una pared y parte aquí en delta x. Entonces usted mira esto y el número, para que esto sea estable, ¿sí? Acuérdense ustedes, porque cuando el número de Fourier debe ser menor que 0,5 para las condiciones internas. Para condiciones externas inclusive debe ser menor todavía. ¿Eso se acuerdan de eso o lo vieron o no lo vieron?
Sí, señor. Sí. Entonces, para que sea menor que 0,5, quiere decir que el delta T debe ser pequeño, porque el alfa no cambia, las condiciones de la pared, alfa es K sobre rho C sub P. O sea, la conductividad térmica del material no cambia, la densidad no cambia mucho, el C sub P no cambia. O sea, esto es constante. Si usted escoge delta X, entonces tiene que escoger, si escoge delta X, o escoge delta X grandes, o escoge delta T pequeños, que es lo mismo. Delta X grandes quiere decir que usted está haciendo, por ese lado no debería ser, porque delta X grande le haría un Fourier pequeño, pero entonces estaría perdiendo exactitud en términos si está la pared, entonces solamente podría poner, mirar la temperatura aquí, aquí y aquí. Pero si usted pone delta X pequeños, ¿sí? Pues esto se le crece. Si pone delta X pequeños, quiere mirar aquí, 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 también tiene que poner delta T pequeños para que esto no se le crezca. Entonces, siempre el delta T debe ser pequeño. ¿Sí? Siempre el delta T debe ser pequeño. Y uno se cura en salud. Simplemente usted no, allá en el sistema, en la transferencia 1, a uno lo ponían a mirar, ¿sí? De pronto si daba, buscar este delta T con 0,5, no. Si usted iba a la fija, ponía un delta T bien pequeñito y así se demorara, sabía que ese de Fourier era menor que 0,5 y ya. Se acabó. Bueno, entonces esa es una condición de que los delta T deben ser pequeños. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí, por esa razón, porque el delta T es que está pasando eso, que estamos mirando, que este sistema tiene ahí tiene como su cosita mala. Ya, entonces, si yo quiero arreglar eso, pues lo que tengo que hacer es configurar el delta T más pequeño. Para configurar el delta T más pequeño, voy aquí a donde dice simulación. Creo que ya lo hicimos, voy a volver a repetirlo. Dice parámetros de configuración del modelo. Entonces, vamos a configurar los parámetros ya de lo que es el proceso matemático. Y aquí puedo mirar los tiempos. El tiempo es el intervalo de tiempo. Pero aquí me dice, estoy hablando de tiempos. ¿Sí? Está hablando de tiempos. Usted puede configurarlo, ¿sí? Las opciones de solución. Esas opciones de solución, ¿sí? Le permiten a uno decir cuánto tiempo empieza, cuánto tiempo termina, y los delta T, máximo este size, está diciendo el paso, cuánto tiempo. Entonces con 0,5 no me está funcionando bien. Entonces yo digo, voy a poner 0.2 de máximo paso, 0.1 de mínimo y 0.2 del inicio. Entonces yo configuro de esa manera que me haga los cálculos cada vez más cerquitas, no se demore tanto entre paso y paso. Y ya. Entonces le digo ahora resuelva. Otra vez, el mismo, no he cambiado nada, no cambié sino el delta T. Y entonces ahora voy a decirle, muéstreme a ver qué hizo. Ahora ya los picos están como menos feos. ¿Sí? Menos feos. Y si le digo bajando a eso, pues seguirá mejorando. Vuelvo vamos a exagerar ahí, a estar un poco de tiempo ahí. Modelo configuración parámetros. Y de pronto le tengo que mirar aquí voy a poner 0.1, aquí voy a poner 0.05, la mitad, aquí voy a poner 0.1 para el primero, y le digo OK, y le digo corra, a ver si mejora. Mire que ahora se demora un poquito más en hacer eso, pero no es mucho. Mire usted que el este ya está mejor, ¿sí? Tiene menos picos feos. Bueno, esa es, digamos, una opción que hay, hoy no está funcionando muy bien, pero se da, si uno tiene problemas con hay veces que el problema es por ese delta T. Por ese delta T. Bueno, entonces, este sería la implementación de un controlador on-off. ¿Qué más me falta? Voy a mirar aquí cómo es el Q. Entonces, necesito un escope. Voy a copiarlo para ponerlo por aquí. Para mirar cómo es el Q. Este tiene 2. Entonces, le voy a quitar parámetros.
view, novedades de configuración, número de puertos, voy a poner 1. Hay varias maneras de llegar allá. Entonces ya lo hice. Entonces ahora tiene una sola entrada, yo quiero una sola entrada. Aquí voy a mirar el calor, como lo vimos allá, el calor suministrado. El calor suministrado, y lo único que hago pues es conectar esto con esto. Listo. Pero ahora me va a mostrar también eso. Ya lo hizo, entonces vamos a mirar qué pasó. Entonces mire que esto sí lo hizo. Prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Eso es lo que está haciendo, prender y apagar, prender y apagar. Esto se demoró prendido mucho tiempo, ¿hasta cuándo? Hasta que llegó la primera vez, que fue como en el segundo 200, 250. Miremos la otra curva y verá que eso, en la otra curva se ve eso. Más o menos llegó la primera vez, en el segundo 250, llegó a la temperatura de 120. Eso es, y después empezó a prender y apagar, a prender y apagar. Si yo quiero, por ejemplo, que esos temas separados, ¿esto por qué está haciendo tan rápido eso y prender y apagar? Porque es que los 4000 son mucha potencia, porque yo para 120 no necesito sino 2000. Entonces, si yo pongo 2100, pues estará más justo. Sí, si hubiera puesto una de 2100, si no necesitara sino máximo 120, entonces le digo, a ver, muéstreme a ver cómo funcionaría con una resistencia máxima de 2100. Entonces usted se da cuenta que ahí le toca prender más, porque es apenas de 2100 la resistencia, entonces le toca durar más prendido. Entonces eso depende de la potencia, eso es lógico, ¿no? O sea, entre más grande es la resistencia, pues más rápido calienta. Y entre menos grande es la resistencia, pues menos rápido. Ahora, si yo le digo que la resistencia es de 1600, ¿qué pasará? Y le pido 120. Pues nunca llegará. Entonces, miren, vamos a mirar la curva. Máximo llega a 100 y la curva no controla nunca. ¿Por qué? Porque, mire, lo que hizo fue con esos 1000, en 1600 solamente es capaz de llegar a 100 grados y hasta ahí llegó. No fue capaz de llegar es como pedirle 160 kilómetros por hora a un Renault. Entonces, tengo que darle potencia aquí para que él llegue. La potencia mínima que necesita para llegar a la temperatura. Esta con esta están, acuérdense, biunívocamente relacionadas. Si yo quiero 120, mínimo necesito aquí 2000. Mínimo. Mínimo. Bueno, entonces este sería la estrategia de control on-off para poder hacer ese control, ¿sí? Y mantener una temperatura. Pero, como les decía antes, muchas veces esto no es aceptable. Yo no puedo estar aceptando que haya 120 y 115, que oscile entre esos valores, y entonces necesito un control más exacto. Ese control más exacto, entonces, sería el control PI, proporcional integral. Entonces, también recordando, ¿cómo se haría un control proporcional integral? Pues muy fácil. Simplemente la estructura es la misma. Aquí tenemos el sistema, el modelo del tanque, aquí tenemos el tanque, aquí tenemos el cable de la termocupla que llega aquí, pero aquí adentro, ¿sí? La inteligencia que hay aquí por dentro es distinta. Que hay una cabeza que piensa distinto. Ya no piensa en términos de que si es más o si es menor, ¿sí? Sino piensa en calcular el calor en función del error. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cambiar eso. O sea, voy a dejar esto así, ¿sí? Y cambiar este señor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El calor ahora es una función de TW, ya no será de T máximo y T mínimo, sino será función solamente de la T de referencia. Entonces, ahora tengo una sola, la exacta. No quiero que haya una temperatura diferente entre T máxima. Siempre me tiene que ajustar a esta. ¿Qué más necesito? Q máxima no. Q máxima la tengo por fuera porque simplemente aquí pedirá. Entonces voy a decirle, lo que necesito es la constante proporcional. Si lo voy a hacer solo proporcional. ¿Sí? Y listo.
Por ejemplo, si quiero esta solamente, si lo voy a hacer proporcional, solamente necesitaré T de referencia, y la constante proporcional. ¿Y cómo será la inteligencia? Pues distinta a esta. Ya la inteligencia no es esta. Ya la inteligencia tiene que decir que el calor que quiero pedir sea igual simplemente al K sub P multiplicado por la diferencia entre la temperatura de referencia menos la temperatura del agua. Y listo. Punto. Y se acabó. Eso es todo lo que tengo que poner como inteligencia para que él mande esto allá. Ese sería mi controlador ahora. Estas es las patas del controlador y esta sería la inteligencia que tiene por dentro. No necesito más. No necesito más. No necesito nada más. Entonces voy a mirar allá qué pasa con eso. Entonces aquí esto se me volverá, si yo lo salvo, se me cambiará. Entonces ya no aparecen sino 3 entradas. Entonces empieza a aparecer, ya la memoria no me sirve para nada, ya la tengo que borrar. Ya esta línea no necesito memoria porque siempre la actuación será lo que vea el error y punto. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo borrar. Necesito la K sub P. Esta es la embarré. Es lo que fácil que es programar aquí. Lo fácil que es programar. Entonces aquí tengo K sub P, entonces ese K sub P tiene que ser por ahí 20. Vamos a ponerlo 20. Recuerden que un K sub P es 100 y esta temperatura de referencia, pues ahora sí 120. Quiero 120. Temperatura de referencia. ¿Listo? Y obviamente necesito realimentar la temperatura. Y eso es todo lo que tengo que hacer para hacer un control proporcional. Entonces, veámoslo de la misma manera. Hay un caneco allá con agua que se gobierna con las ecuaciones que están por dentro, el modelo del tanque. Aquí vean un caneco y esto vean un controlador, un Arduino, una memoria, un Arduino que lee la temperatura, que tiene la manera de ponerle la temperatura de venta, que puede leer uno el K sub P y que vota cuánto sería el Q y ya. Si nosotros lo hacemos así, podemos intentar controlar el sistema, pero ya sabemos que ese sistema no controla, ¿sí? Ese sistema no controla porque este sistema, que es solo proporcional, tiene la desventaja de que necesita error para mandar algo aquí, porque si no mandaría, si la temperatura del agua es igual a la temperatura de referencia, se volvería cero, ¿sí? Se volvería cero. Y eso no puede ser. No se volverá cero. Entonces, si pide cero, pues eso no alcanzará para tener energía para mantener los 120 que quiero. Entonces, esto tendrá un error. Y ya sabemos, vamos a mirar entonces cómo controlaría. Entonces, miremos a ver qué sale. Corrámoslo. Ya, entonces mire que no llegó sino hasta 70. El error todavía de 120 llegó a 70. Y miremos entonces cómo fue la historia. Ahí se ve. Voy a dibujar una línea para que se vea la referencia ahí, que esto es bueno. Entonces voy a incrementar aquí el número de patas del escope. Esto no es señales y puertos. Número de puertos. Voy a decir que en vez de 2, póngame 3. ¿Para qué? Para poner en una línea que sea los 120, la temperatura de referencia. ¿Sí? Que me dé la temperatura de referencia. Entonces aquí vamos a aprender otra cosa. Como fíjense que aquí si trazo una línea desde aquí, desde la temperatura de referencia para llegar acá, eso se me cruza con todo. Entonces hay unos objetos, otro objetico en Simulink que me ayuda con eso. Porque no se me atrasa la línea. Que es el concepto y que me ayuda a tener una consistencia entre qué es lo que quiero y qué es lo que va a mostrar. Que en vez de trazar una línea, yo digo, hágame un goto y aquí recibo un from. Entonces, hagámoslo. Pues si yo quiero mandar esta señal para acá sin trazar la línea, entonces digo acá, goto. Entonces un objeto, mire, este es el objeto goto.
que lo puedo girar. Aquí me dice el GoTo que me dé el tag de una vez. Entonces digo, es la temperatura de referencia. Listo. Enter. Entonces él la vuelve temperatura de referencia. Y ahora le digo, hágame el favor y... ¡Oh, Dios! Esto... Gírelo para poderlo poner aquí. Lo voy a poner más pequeño porque está muy grande. Ahí está la temperatura de referencia. Entonces lo pongo aquí. Y entonces le mando la línea aquí para que diga, esto que está aquí es un GoTo. Y aquí entonces lo va a poner un from. Que venga de dónde. Entonces un from. Un from. Entonces hay un from. Este es el from. Entonces este from lo conecto acá. Y ese from pues tiene que tener el mismo tag. El mismo tag que tiene el otro. Porque tiene que ser, el tag es el de temperatura de referencia. Que le puse. Para que se emparejen. Para que diga, este se lo manda a este. Este es el GoTo que le manda a este. Y mire que yo no tuve que trazar líneas para que no haya esa línea ahí toda loca. ¿Sí? Y entonces aquí me va a trazar la línea de referencia para ver que eso me sirve a mí, como lo hicimos cuando hicimos el programa en MATLAB, que nos mostraba, ahora sí, la línea de referencia está allá arriba, miren, la vemos. Y vemos el error. ¿Sí? Tenemos un error berraco, 70 a 120. ¿Por qué? Pues porque la constante es un controlador solamente proporcional. Profe, ¿Sí? es que no lo entendí bien lo del GoTo. ¿No entendió lo del GoTo? No, señor. Bueno, acuérdense qué es lo que es el programa Simulink. Simulink es un programa, es un software que tiene una cantidad de objetos gráficos con los cuales podemos trabajar. Dentro de esos objetos gráficos hemos trabajado, digamos, con constantes, con escopes, con modelos de MATLAB, con funciones de MATLAB, con integradores, con display. Bueno, hasta ahora hemos trabajado con eso, lo que ve usted ahí, con constantes, etc. Pero también existen otros objetos. O sea, así como el objeto constante, existe un par de objetos que se llama el objeto GoTo y el objeto from. ¿Qué es lo que me hacen? Me evitan que yo tenga que trazar líneas. Entonces, si yo llamo un par de esas cosas, llamo un GoTo y llamo un from, y el GoTo lo conecto a la señal que quiero mandar, y el from lo entrego donde quiero manifestar esa señal. Por ejemplo, yo quiero aquí la temperatura de referencia, manifestarla aquí, pues lo que hago es llamar esos dos, y simplemente le hago el tag que se llama el nombre, como decir, este se llama Carlos y este se llama Carlos, para que diga, este Carlos es el mismo Carlos que llegó aquí. ¿Sí me entienden? Es como para usted ahorrarse conectar del scope Sí, ahí. exacto, para ahorrarme líneas. Para ahorrarme una línea. Porque mire que si yo lo hiciera con una línea, tendría que hacer esto. ¿Sí? Una línea, por ejemplo, me tendría que, por ejemplo, yo quito esta línea, voy a quitarla aquí temporalmente. Entonces, si yo hago esta línea, mire lo que pasaría. Yo hago esta línea por aquí, va por aquí, va por aquí, va por aquí, y la tengo que llevar hasta aquí. Mire, eso haría lo mismo que he hecho yo. ¿Sí? Eso es lo mismo. Pero mire que esa línea se atraviesa con otras. Por ejemplo, aquí la podría quitar ese atravesamiento. Pero aquí es imposible. ¿Sí? Aquí sí me cruzaría con esta. Entonces, para perseguirla es bastante complicado. Entonces, para evitarme eso, yo digo, no, yo no quiero hacer esa línea. Esa línea demasiado, me enreda mucho la pita ahí. Entonces la quito. Y entonces, mire que eso lo reemplazo por esta liniecita aquí, ya. Y entonces no tiene tanto cruce. ¿Sí me entendió? Sí, señor. Muchas gracias, profe. Esa es digamos, la razón por la cual utilizo ese GoTo y ese from, que son dos objetos que me ayudan a eso, no más. Entonces ya repasamos aquí que eso es lo que sucede con el GoTo y con el from. ¿Y cómo es el calor? Pues el calor, aquí estamos mirando el calor, está empezando, al principio pide mucho, pide 2000. Recuerden que siempre el calor, el error al principio es porque pide 2000 y baja hasta lo que necesita, 1000, lo que puede dar, que 1000 es lo que él da para que la temperatura sea 70, cuando se ponen de acuerdo los dos.
Pero al principio él pide mucho, él pide 2000. Entonces aquí también podemos poner una curva, voy a ponerle una pata adicional, view. Voy a ponerle 2 puertos también. ¿Para qué? Para ahí sí mirar cuál sería el calor máximo que yo tengo. Aquí es donde yo pongo cuál sería la resistencia máxima de la que yo dispongo. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, que yo dispongo una resistencia de 4000. Entonces copio, control C, control V. Entonces esta será la resistencia máxima. ¿Para qué? Para mostrar ahí si se me pasa o no se me pasa de esa resistencia máxima. Q máxima. Ese es el valor de la resistencia que yo puse allá. Entonces le digo, ahora corra. Entonces ahora muestro qué pasa. Entonces miren ustedes que es que la resistencia máxima no le cambié el valor, qué bruto. Es que 20. La resistencia máxima vale 4000. Esa es la resistencia que yo estoy poniendo. Que ahora necesite 1000 es otra cosa. Listo. Entonces le digo, corra. Le digo, muéstreme. Entonces me muestra que la resistencia máxima es 4000, la línea azul. Siempre será lo máximo que yo puedo lograr. Y esta línea amarilla me está mostrando qué es lo que pide el controlador. Entonces él empieza, al principio pide 2000 y luego empieza a disminuir hasta que eso es lo que pide al final. No pide sino 1000. Fíjense usted que si yo aumento este es el KP. Si yo aumento el KP, ¿qué pasará? Pues que al principio pedirá, si yo pongo este KP, lo aumento a 100. Entonces, al principio, él pedirá mucho. Pedirá 120, 90, 100, 100, pedirá 10.000. Y 10.000 es más que 4.000. Miren entonces lo que pasa. Entonces, mire que la línea amarilla ahora se sobrepasó por encima del azul. Y al principio le dio por pedir 10.000. Y luego sí bajó. Pero esto es una cosa que es imposible. O sea, nosotros estamos sobrepasando la máxima. Luego ese KP no puede ser nunca más de un cierto valor. O sea, este KP no puede ser 100. Este KP, dejémoslo en 20 o en 30, para que ese KP nos dé menos error. Después hablaremos de eso cuando veamos el sistema proporcional integral. ¿Qué le pasó? No paré. Entonces ahora, él no pidió más de 4000, la línea amarilla, y pidió como 1200 vatios, y la temperatura, pues el error fue un poquito menor, a 80, ya el error es menor. Entre más grande sea la KP, menos error. Menos error. Bueno, esa sería entonces, pero no podemos pasarnos con la KP, decir, vamos a aumentar la KP, ¿por qué? Porque disminuimos el error por un lado, pero ¿qué cometemos por el otro? Por el otro lado cometemos el error de que mejoramos aquí, pero empeoramos aquí. ¿Por qué? Porque entonces el sistema va a pedir más de lo que tenemos. ¿Sí? Acuérdese. Vuelvo y repito. Si el KP es 30 o 20, estamos por debajo aquí. Pero si el KP es 100, pongo 100, entonces, ¿qué pienso yo que voy a hacer? Con un KP 100 voy a obtener un menor error. Sí, correcto, voy a obtener un menor error, pero voy a cometer errores con respecto a lo que el controlador pide. Va a pedir más de lo que yo puedo darle. Entonces miremos aquí, el error ahora es apenas de más cerquita. Estamos de 103 a 120, ya estamos más cerquita. Hemos mejorado, pero hemos desmejorado en la petición. Mira, ahora está pidiendo, en un periodo de tiempo está pidiendo más de 4000, y eso es absolutamente imposible. Si eso es como pedirle, ¿sí? Como digo siempre, a un Renault 4, pedirle más potencia que la que puede dar. Eso es entonces el defecto que tiene el controlador proporcional. Entonces, como no ajusta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarnos con un controlador proporcional integral.
¿Cómo sería un controlador proporcional integral? Pues muy fácil. Simplemente le cambiamos aquí la inteligencia de este controlador. El sistema es el mismo, pero ahora le vamos a cambiar la inteligencia. La inteligencia que tiene aquí es muy sencilla, es una inteligencia proporcional. O sea, la cabeza que está pensando allá dice, leo TW, conozco TR y leo KP y hago esta multiplicación y ya. Hago eso, esa es mi inteligencia, esa es la inteligencia del controlador. Y saco eso. Y saco eso. ¿Sí? Y entonces puede ser que controle algo, pero puede ser que no controle bien. Entonces, como ya hemos dicho, nos falta algo para completar el chico. O sea, para lograr los 120, nosotros sabemos que necesitamos una potencia del orden de 2000 vatios. Pero en este caso, él está entregando solamente 1400, como 1600. Vamos a ponerle aquí un display. Vamos a copiar un display aquí para que me muestre cuánto es que está pidiendo. Control B. Display. ¿Qué fue? Display. Control C. Control B, display. Entonces voy a mostrar, en este display voy a mostrar cuánto es que está pidiendo para que no nos miramos allá. Entonces ahora me va a mostrar la curva, pero también me va a mostrar cuánto está pidiendo. Este es el calor. El calor que está pidiendo, el calor real. El calor que está pidiendo el controlador. Entonces le digo, corra. Ya existe, tengo que cambiarle aquí. Ya existe ese nombre ahí. Pongámosle Q pedido. ¿Cómo hace para que se bote el valor ahí en ese recuadro que usted acaba de mostrar? ¿Cuál? ¿En este display? Sí, señor. No, él solo lo hace. Pues le digo yo, simplemente cuando yo le conecte esto, este es un señor, este es un objeto. Acuérdense, piensen los objetos. Los objetos son como si fueran empleados. Digamos, este es el empleado que es el que coge el micrófono y este es el que hace películas y este es el que coge el micrófono y dice el valor que tiene aquí. Entonces esto es como un empleado. Usted lo único que tiene que decirle es, con esta línea usted le dice, oiga señor, vaya con el micrófono, diga 1667. Ese es un objeto que hace las cosas que yo le diga. Entonces él ya sabe que este objeto siempre hará lo mismo. Este objeto hará eso. Este objeto lo que hará es mandar señales para acá. Este objeto lo que hará es integrar, el integrador. El scope es lo que hace películas. La constante, su objeto es guardar un valor. Entonces, cada objeto en este hace alguna función. Y esta es la función que tiene un display, como su nombre indica, es el que muestra un valor. ¿Y qué necesito yo para que muestre ese valor? Pues conectarlo, decirle, mire, este es el cable donde le mando esta. ¿Y de dónde viene ese cable? Pues viene de la Q. Entonces, él mostrará ¿qué? El valor que tenga la Q. ¿Sí la ven? ¿Me entienden? Sí, profe, gracias. ¿Sí o no? Sí, profe, es comprensible. Cada objeto tiene su función. Cada objeto tiene su función. Listo. Entonces, este sería el controlador proporcional. Entonces ya decimos, le falta 1000. Nosotros necesitamos para 120, necesitamos 2000. Y él solamente se puso de acuerdo con el sistema en 1667 para que la temperatura llegara a 103, de acuerdo a este controlador proporcional. Entonces tenemos que inventarnos una inteligencia superior. Entonces un controlador más inteligente que este. Ese controlador más inteligente lo que dice es, ese algo lo voy a hacer a punta de guardar y guardar y guardar. ¿Sí? De guardar. Y como tengo que hacer, para guardar tengo que hacer sumatorias, entonces tengo que guardar, tengo que hacer la siguiente operación. Entonces ya este objeto que está aquí, control on off, lo voy a convertir en un control. Aquí le ha cambiado el nombre, este ya se volvió PI. Le dejamos la misma, este ya se conectó. Ahora vamos a hacer el controlador
proporcional integral. Ahora es un PI, ya no es un P. Entonces le vamos a cambiar la inteligencia. Entonces nos vamos allá y le vamos a cambiar la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Ahora, la misma. Tengo que leer la temperatura, saber hasta dónde la quiero poner, pero ahora tengo que poner a esa inteligencia, le tengo que decir, oiga, además de hacerla proporcional, hágame el favor y me acumula con un porcentaje de los errores. Acumúlemelo. Acumúleme. Y como él tiene que acumular y tiene que, el estado anterior, cuando está haciendo la suma, tiene que tener el valor de dónde iba la suma, ¿sí? Tiene que recordar dónde iba la suma. Entonces, para recordar dónde iba la suma, él necesita otra entrada que sea, ¿sí?, la componente integral anterior, que la componente integral anterior es la sumatoria que tiene esa componente integral. Tiene que estar como una suma para que él la guarde, y a esa componente integral anterior le sume los errores actuales. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces ya tengo la componente, entonces ahora no digo que el Q, digo, esta es la componente proporcional. Sigue siendo la misma. Habrá una componente proporcional. Y habrá una componente integral. ¿Cuál será la componente integral? La componente integral será igual a la componente integral anterior, lo que recibió, más la constante integral multiplicada por el error. Por la diferencia. Entonces el error no lo definimos ahí como error, sino como diferencia entre la temperatura de referencia menos la temperatura, la temperatura de referencia menos la temperatura del agua. Entonces tengo lo mismo. Esta será la componente proporcional y esta será la componente integral. La suma de esas dos será lo que debe salir. Lo que debe salir. ¿Sí? Lo que debe salir. Entonces la componente, el calor, será la suma de la componente proporcional más la componente integral. ¿Sí? Profe, cuidado con el nombre ahí que dice Sinan. CIAN, sí, está mal. Entonces, CIAN, la componente anterior. Entonces, esa componente proporcional, anterior me va a servir para guardar el siguiente valor del este. Vamos a ver creo que me falta una instrucción, no está bien. Sí, ahí está bien. Eso es todo lo que tengo que hacer. Es la superinteligencia que tiene ahora el controlador. Ahora tenemos que sumarle ese algo que decimos. Pero ese algo siempre será acumulativo, mire. ¿Sí? Y fíjate que la ventaja que tenemos en programar aquí, pues yo no tengo que programar con vectores ni nada. Esto es un vector, pero él lo está guardando. Eso es un problema del Simulink, no es problema mío. Eso es un problema del Simulink, eso no es problema mío. Entonces yo lo único que tengo que decirle es, cada vez que lea aquí, hágalo, porque la repetición y la repetición la está haciendo transparente para mí. Es transparente para mí. ¿Sí entienden? Entonces, esta sería la inteligencia nueva, así de sencilla. Una parte proporcional y una parte integral, y la suma de las dos es lo que me sirve a mí. ¿Listo? Entonces, esta es una nueva inteligencia, y entonces ahora le voy a decir, guárdeme esto. Y ahora allá se me representará una nueva. Mire que ahora se me cambió todo. ¿Sí? Ahora se me cambió todo. Ahora se me cambió todo, porque ahora apareció otra pata, le apareció otra pata al... ¿Qué pasó? Se enredaron unas pitas aquí. Se enredó la pita. A ver cómo la arreglo. Voy a borrar esta línea porque
Esta línea está ahí dando guerra. Voy a borrarla para poderla poner directamente. Listo, ahora sí. Esta está aquí. Temperatura de referencia está aquí. La voy a mandar allá. Este es el KP. El KP vale 100, no lo voy a poner 100. El KP me vale apenas 20. No puedo ponerle mucho. Y falta el KI. ¿Sí? Y falta la componente anterior. Entonces, ¿aquí qué me falta? La componente integral anterior tiene que ser lo que venía acumulado para la componente integral. O sea, es la componente integral anterior, es esta misma. Ella misma se va a realimentar a sí misma. Luego es el mismo CI del estado anterior. Entonces tengo que decirle aquí, oiga, además de Q, también sáqueme el CI. El CI que va calculando, porque lo tengo que realimentar. Lo tengo que realimentar. ¿Sí? Bueno, ya lo realimenté. Entonces lo guardo. Lo guardo. Voy y miro. Entonces ahora, mire que ahora le apareció otra pata aquí otra pata de salida. Entonces él saca el calor y saca lo que lleva acumulado de la componente integral. ¿Sí? Lo que lleva acumulado. Eso que lleva acumulado, ¿qué es lo que tengo que hacer con eso? ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer con eso? Ay, Dios. Una pregunta. Sí. ¿Por qué es que el calor de salida es igual a la componente integral como a la componente proporcional? ¿Por qué qué? ¿Por qué el calor de salida es igual a la componente proporcional más la suma de la componente integral? ¿Por qué? Porque esa es la regla. Porque usted tiene que, espera, arreglo esto porque esto está un poquito feo ahí. Échalo para atrás. Ay, Dios mío, me echo para atrás todo. Se volvió un relajo aquí, pero fíjense, es el problema de las líneas que esas líneas se vuelven locas ahí. Nos enlocan todo. Bueno, ya más o menos arreglé. Acuérdese lo que les expliqué, lo que les explico, cuál es la inteligencia nueva. Como usted a punta de proporcionalidad no puede lograr que el sistema se ajuste, entonces usted tiene que cambiar la inteligencia, tiene que ser más vivo. Y la viveza está en decir, bueno, ahora, como los errores se me deben volver cero, yo aprovecho que los errores durante el camino los voy a ir acumulando, pero no los puedo acumular completos porque de pronto me daría un número muy grande, que lo veremos ahora, y lo acumulo solamente un porcentaje, digamos el 5%, el 2% de esos errores. Y con esos errores yo voy compensando lo que se me disminuya, lo que pide el proporcional, lo compenso con lo que el integral va acumulando. ¿Sí me entiende? Entonces, por esa razón es que el calor tiene que ser la suma de los dos, de lo que pide el proporcional y de lo que pide el integral. Cada uno pide por separado. Ahorita miraremos eso en un dibujo, en un histórico. Entonces, aquí, ¿qué me falta? La componente integral, que será otro control C, otro cajón. Otro cajón, este es el componente integral. La K integral. Esa K integral tiene que valer poquito. La conecto aquí. Entonces aquí vale, por ejemplo, 0.05. Voy a ponerla así bien baja. Un 5% nada más. ¿Y aquí qué te alimento? Pues esta componente integral es la que tengo que guardar para irla sumando. Entonces aquí tengo que poner, ¿qué? Una memoria.
otra memoria. Memoria para guardar esa componente integral anterior, ¿sí? Y la voy a guardar. Lo que salga de aquí, que es el valor actual, cada vez que pasa el programa por ahí, me lo guarda en esta memoria para que en el siguiente paso del programa, porque él se lo pasa haciendo pasos, el while ese que les digo, me lo guarde ahí y eso suma, eso que había antes. Por ejemplo, aquí había 50. Entonces, ese 50 se realimenta aquí. Entonces, el valor nuevo de ese 50 es 50 más lo que acumulé, más lo que acumula por el K y por el T. Entonces, se vuelve 51. Entonces, aquí sale 51 y ese vuelve otra vez a aumentar. Entonces, se lo pasa ahí dando vueltas. ¿Sí? Esa sería, entonces, la componente. Ahora yo quiero, para mostrarles a ustedes, quiero que también saque la componente proporcional para que veamos cómo oscila cada una de ellas. Entonces, digamos que aquí yo también quiero mostrar la componente proporcional. No solamente quiero mostrar la componente integral, sino también quiero mostrar la componente proporcional. La meto como salida, eso es así de fácil. Le digo, bueno, muéstreme también esa que aquí está. Muéstremela. Ya aquí la calculé, pues muéstremela. Ya. Entonces, salvo esto. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Dios mío. Bueno, entonces ya me está mostrando la componente proporcional también. ¿Y qué voy a hacer con ellas? Las voy a mostrar ambas en un escope. Voy a mostrarlas en un escope para ver qué pasa. Voy a poner otro escope aquí para ver cómo evolucionan. Voy a mirar voy a correr esto para atrás. No, esto hasta aquí. Hasta aquí. Para que haya espacio. Listo. Yo voy a hacer un escope aquí para que de 2 entradas. Ahí ya me estaba pidiendo las 2 entradas. Yo dejé de señales y puertos, número de input puertos, quiero 2. Y quiero mostrar aquí, en este puerto voy a mostrar la componente integral y la componente proporcional, para ver cómo es que varían. A ver cómo es el juego entre las dos. Entonces, esta será la nueva estrategia. Entonces, ahora tengo otra inteligencia, ¿sí me entienden? Tengo otra inteligencia, ya estoy pensando distinto. Ya no pienso como solamente proporcional, ahora estoy pensando proporcional integral. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tengo eso. Si yo corro este programa, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que si yo pido 120, él va a ajustar los 120. Lo va a ajustar. Corrámoslo. A ver si no me tomo el pelo. Mire que sí ajustó. Ahora sí ajustó a 120. Y miremos la curva. Mire que sí, ajustó con una cierta oscilación que veremos ahora el juego, pero ahora sí llegó a los 120 en el tiempo, al cabo de tantos segundos, y llegó. ¿Lo ven? Sí. Entonces, esa sería el solo hecho de poner esa componente integral. ¿Cómo se comporta esa componente integral? Miremosla con respecto a la componente proporcional. Entonces, aquí está muy oscilante esto. Entonces, voy a bajarle esto para que esta vaina no sea, para que no sea tan, esto voy a cambiarle aquí a 0.01 para que esto no me dé tan oscilante por ahora. Profe, otra opción para bajar ese pico sería aumentar el tiempo. ¿Cómo sí? O sea, como el... No, el tiempo lo único que hace es, el tiempo es, la dinámica del sistema, la dinámica del sistema es la misma. O sea, él no pasa nada. Si yo aumento el tiempo de análisis, 4000. Ah, ok. Eso no pasa nada. Simplemente me mostrará los primeros 2000 segundos, habrá transitoriedad y después habrá estabilidad. Eso no pasa nada, eso no cambia nada. Sí. Yo lo que quiero es, miremos acá, es para que no se vea tan complicado que es el análisis que vamos a hacer después. Es, de todo modo, mira, aquí logró, con esa constante logró. Mire, fue menos oscilante,
logró los 120. Y vamos a mirar a ver cómo es que fue la historia, lo que yo quiero mirar es esta historia del C sub P y el C sub I. Mire la historia, el amarillo es el C sub P. El amarillo entonces empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, mientras el otro subía, subía, subía y subía. ¿Sí? Entonces la componente integral, este es el acumulado, él va acumulando. Entonces él le queda ese valor. Cuando cuando el error se vuelva a 0, ¿qué pasará? Pues miren esto que pasa. C sub I que valga 2000. 2000 que se alimenta aquí. Se guardan 2000. Entran 2000 por aquí. 2000 por K sub I por 0, ¿cuánto da? 0. Vuelven a dar 2000. 2000. Él sigue haciendo iteraciones, mire. Iteraciones, iteraciones, iteraciones. ¿Pero qué hace con eso? 2000 más 0, 2000, 2000 más 0, 2000, 2000 más 0, 2000. Y ahí siguen 2000 toda la vida. Entonces, esta componente integral llega un momento en que el azul se mantiene constante y se mantiene a la potencia necesaria. Y esta se volvió 0. ¿Por qué? Porque el error se volvió 0. Entonces, la componente proporcional es K sub P, que vale 20 por 0. 20 por 0 es 0. 20 por 0, 0. 20 por 0, 0. 20 por 0, 0. Y sigue ahí todo el tiempo que sea. Y si yo le pongo aquí no 4.000 segundos y le pongo 10.000, siguen lo mismo. ¿Me entendió? Entonces, esta es la inteligencia de decirle, oiga, guárdeme los errores, ¿sí? Y en ese momento puedo llegar a estabilizar, porque ahí este sistema busca solito la cantidad de potencia que necesita para poder llegar a la cantidad de calor pedido que corresponda a lo que necesita. Fíjense ustedes, si yo tengo 4.000 de máximo, entonces yo pido aquí 220, ¿qué pasará? Yo pongo aquí 220. Pues simplemente lo que pasará será que el sistema solito va a buscar los 4.000 que necesita y aquí se ajustará la temperatura a 220. Corrámoslo. Mire, el solito pidió los 4.000 y ajustó a los 220 y la curva de desempeño fue así, 220. Llegó a 220, mire. Esta es la línea roja que representa los 220. Entonces, la ventaja de esta estrategia, de esta inteligencia, que con 3 líneas, mire la inteligencia con 3 líneas, ¿sí? Con 3 líneas he logrado yo hacer semejante, o sea, controlar, aquí puedo controlar lo que sea con esas 3 líneas. Busco que me cumpla lo que tiene que cumplir. Entonces, puedo lograr ese objetivo que tengo, que es que la temperatura de referencia se logre la temperatura que yo quiero. ¿Sí? Digamos 120. Para volver otra vez al punto. Bueno, ¿qué problemas hay con eso? El problema está en saber qué valores poner aquí. O sea, la cuestión de la sintonización de este señor. Porque tengo que tener en mente tres cosas. Cuando yo estoy haciendo un sistema oscilatorio, tengo que mirar 3 cosas. ¿Sí? Entonces yo tengo la respuesta del sistema. Yo quiero controlar la temperatura a 120 grados. Ay, madre. Entonces, la histórica de la temperatura hace esto. De pronto, se estabiliza. Entonces yo tengo que mirar 3 cosas. Eso es lo importante. Y está la historia del calor. Es la historia del calor. Entonces, el calor, tengo un calor máximo, que es el calor de la resistencia, los 4.000 vatios, y puede pasar que este calor, entonces, le pase esto también. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar? Hay 3 cosas a observar en un control para sintonizar el control. Primero, ¿cuánto tiempo me demoro en llegar en la primera vez? ¿Cuánto tiempo me demoro? Si me demoro mucho, si sirve o no sirve, si me parece mucho el tiempo o no para llegar. Otro que tengo que mirar, ¿cuánto sobrepaso tengo? ¿Cuánto overshoot tengo? Si me acepta, si yo tengo 120, esto sube a 140 o 160, si yo acepto eso. Y el tercero es
si el calor que pide es superior al calor que tengo, a la resistencia que tengo, porque si el sistema me pide esto, cuando esté pidiendo esto, ¿quién le entrega eso? Nadie. Nadie es capaz, porque una cosa es como cuando usted le mete el acelerador al Renault 4 y le pide 300 kilómetros por hora y él nunca da, porque la potencia del motor nunca pasa. Entonces, son tres cosas las que hay que mirar. Y esas tres cosas las puedo yo manejar una con otra, las que tengo que observar, las tengo que configurar a partir de los valores de estos componentes proporcional integral. Me explico. Por ejemplo, si yo pongo 0.005, imagínense que yo pongo ese valor y le digo corra, esa fue la constante que yo escogí para hacer mi sistema. Aquí le faltó tiempo para llegar. Ese sistema se volvió lento, ya me di cuenta. Pongámosle 6.000 segundos para ver eso. Ya. Entonces miremos a ver qué pasó con ese sistema respondiendo a esa inteligencia. Ay. Mire que el problema es que se demoró mucho y entonces ya vamos a abrir aquí. Me toca abrir acá. Ay, Dios. Ahí ya se ve. Entonces, tengo que mirar todo. Que se vea todo. Entonces aquí tengo los 6.000 segundos. Entonces, él hizo una respuesta que aparentemente sería satisfactoria porque nunca me sobrepaso de la temperatura. Pero mire cuánto tiempo me gasto yo en llegar la primera vez a obtener la temperatura de 120 que quiero. Me demoro 3.000 segundos. Entonces usted dirá, no, demasiado tiempo. O sea, para llegar, bueno, inclusive cuando esté por aquí, 2.000 segundos y ya estoy cerquita. ¿Sí? 2.000 segundos. Entonces me estoy demorando mucho. ¿Sí? Me estoy demorando mucho. De pronto me parece que es mucho la demora para llegar a la temperatura. Entonces yo quiero acelerar eso. Entonces, ¿qué hago? Pongámosle aquí, en vez de 0.05, pongámosle que sea 0.01. Punto 1. O sea, que guarde el 10% de los errores. Y entonces ahora corramos. Allá ajustó a 2.000 y a 120, pero vamos a ver la respuesta. Mire eso que hizo. Entonces, por ese cambio tengo dos problemas. Me demoro menos. Mire que la primera vez lo hice como en 200 segundos, en 100 segundos. ¿Sí? Y ya cuando ajusto completo ya es a partir de un tiempo mucho más corto. Pero, ¿qué pagué por eso? Mire que la temperatura se me hizo un sobrepaso demasiado grande, 160. Eso puede que no sea aceptable. No es aceptable. Y fuera de eso vamos a mirar el calor. Vamos a mirar el calor. Si miramos el calor con respecto a los 4.000, mire, los 4.000 me está pidiendo 7.000. ¿Quién me da eso de aquí para arriba, de esta curva, del azul para arriba? ¿Quién me da eso? Entonces yo tengo que poner la constante integral de manera que cumpla con eso. Entonces voy a mirar, si pongo 0.05 debajo al porcentaje y lo corro y miro qué me pasó. Entonces vamos a mirar la histórica. Bueno, es que lo apagué. Le dije que le hice doble clic aquí, está todavía parado. Listo. Entonces, ¿qué hizo? Pues ahora el overshoot fue menor. ¿Sí? Lo hizo más o menos en un tiempo adecuado. Y si miramos el calor, el calor está pidiendo eso es demasiado. O sea, esos 4.000, está pidiendo más de 4.000, tampoco me sirve. Entonces me toca seguir bajando eso. Entonces me tocaría poner un control 0.02. Si pongo una constante integral 0.02 para que acumule diámetro y le digo corra. Miremos a ver cómo es la respuesta de temperatura. Ahí el sobrepaso fue menor.
y vamos a mirar en términos de lo que pidió de calor. ¿Cuánto pidió de calor? Ah, ya no pidió nunca más de 4.000, mire, pidió apenas 3.000. Entonces, este será aceptable desde el punto de vista de lo que tengo, desde el punto de vista de la cantidad de calor que tengo disponible en la resistencia. Pero puede que no sea aceptable desde el punto de vista del sobrepaso, porque el sobrepaso es... más o menos lo mismo. El simple... alcanza. Ah, no, eso sí ya para 220 ya requiere los 4.000. Ahí sí, llegará al punto límite. Obviamente que tendrá que llegar a los 4.000. Él llega y llega a la línea. Mire, obviamente que, mire, los 4.000, pero al principio pide mucho, entonces está pidiendo demasiado, entonces no me sirve. ¿Sí? Eso no, ya para 220 no me sirve, entonces me toca poner un control. Para cada temperatura tendría que poner lo que llaman, ahí es donde está, que este K integral tiene que ser inteligente también. Entonces tengo que poner un K que sea variable para cada petición, o sea, que este K dependa de este. ¿Sí? Si no se me sobrepasa. Cuando es 120, lo acepta. ¿Sí? No se sobrepasa. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo poquito. ¿Sí? Aquí no se sobrepasa. Miren, nunca pide más. Ay, me paré. Aquí nunca pide más de 4.000. Pues claro, funciona de 120 para abajo, pero de pronto usted puede mejorar un poquito más la velocidad. Si pide 70, entonces usted podría aumentar para que llegue más rápido. O sea, por eso digo yo que este KI lo puede ajustar, lo puede volver inteligente poniéndolo en función del 120. O sea, poner una función aquí que más o menos nunca deje que esto se sobrepase. ¿Sí? O sea, fíjate que para cada petición, él puede cambiar el KI. Eso es lo que llaman controladores que son ¿cómo se llama? ¿Cómo les dicen? No, PID sí es. No, el DE no. Lo llaman o sea, ya la inteligencia, ¿sí? Que son adaptables, adaptativos. Se adaptan a la nueva situación, ¿sí? Entonces, si usted quiere adaptarlo, simplemente para cada petición usted hace una adaptación aquí. Bueno, entonces ya llegaron las 12, nos tocó finalizar por hoy. Esa sería la historia detrás de los controladores. Esto es una repetición de lo que hicimos ya en el caso de esto, pero aquí es mucho más fácil. Hacerlo con Simulink es mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, dejemos así por hoy y en la próxima clase pues volvemos otra vez a repasar un poquito esto y cualquier duda que tengan me la hacen saber. Bien. Listo, profe, hasta luego. Que tengan fin de semana. Chao. Listo, profe, hasta luego. Listo, profe, gracias.